Hola, me llamo Anton y conmigo hoy tengo mi colega Pelle. Y bienvenido a nuestro live stream. El live stream de hoy tiene dos temas. Primero vamos a demostrar nuestro aserradero de cadena más básica, el F2. Y después nuestro aserradero de cinta más básica, el B751. Y además vamos a hablar un poquito sobre los equipos de corte y el mantenimiento y el afilamiento de esos. Y si tiene preguntas, por favor, no dude en escribir en el chat y vamos a hacer lo mejor para responder. Vamos, venga. Vale, aquí tenemos el F2 Plus, el F2, el normal. Y eso es nuestro aserradero de cadena más básica. Es una herramienta fantástica que le brinda una capacidad de cortar sus propias tablas y tablones. Y yo diría que nunca antes ha sido tan fácil cortar sus propios tablas y tablones. Vale, aquí es el F2 en su configuración estándar de 4 metros y le brinda una capacidad de aserrar tablas de 3.6 metros y el aserradero puede manejar troncos con un diámetro de 50 centímetros. Y ese aserradero está equipado con una motosierra, así que aquí tenemos el M661, pero también se puede equiparlo con una sierra eléctrica. Y esa sierra tenemos en dos versiones, el ES5 con 4.5 kW y el ES8 de 8 kW. Tiene un sistema de altura con autobloqueo, así que es muy fácil aumentar el tronco usando una manivela aquí. Y como es con autobloqueo, cada clic representa un cuarto de una pulgada. Así que si quiere aumentar el tronco y hacer tablones de 1 pulgada, necesita primero 4 clics y después un clic adicional para compensar por el corte. Y el F2, el aserradero, está hecho de aluminio anodizada, un material con propiedades fantásticas. Está liviano, está durable y completamente libre de mantenimiento. Y ahora Pelle va a demostrar un corte. And before we start, maybe we should mention just the manual saw carriage, the crank feed and the bore nose. Por supuesto. Como ha dicho Pelle, con la motosierra tiene una alimentación básica con manivela, así que se usa la manivela y una línea para empujar el carro. Y el carro desliza aquí suavemente. Pero con sierra eléctrica también hay dos otras opciones de alimentación. Una alimentación de distancia manual, cuando se usa una manivela aquí, manteniéndose aquí en el punto extremo del aserradero, usando un cable para controlar la sierra eléctrica, o una alimentación completamente eléctrica. Y también aquí tenemos una barra de dirección para mantener la cadena estable. Vale, ahora. All right.
Wow, qué guay. Y como se puede ver, es muy fácil usar el F2. Tal vez si nunca ha aserrado antes, es súper fácil de usar. Y como se puede ver, hemos obtenido un resultado fantástico. La superficie es muy suave. It's very smooth. Yes, yes. Qué guay. Y podemos, we can put it here maybe? Yeah. So you see? It's fantastic. It's fantástico. Y con el F2 se obtiene un resultado fantástico con cada corte. Y como ya hemos mostrado, se brinda una superficie muy suave y sí, tablas y tablones fantásticas. Perfect. Vale. Y no, una cosa muy importante cuando se asierra es tener un equipo de corte. Un equipo de corte. Vamos a ponerlo aquí. Mantenido. It's very important to have a good cutting equipment. Yes, it's almost the most important thing when Yes. doing milling. Sí, es la cosa más importante. Should we go and have a look at how you sharpen the chains? Sí, vamos a ver cómo se afila los cadenas ahora. Vamos. Y ponemos. Sí. Y tenemos el afilador aquí. So we use this chain sharpener, electric one, single phase, 230 volt. And you start with adjusting here the tooth angle used, and for these types of ripping chains that we use, it should be 10 degrees on the tooth angle. Vale, así que aquí tenemos nuestro afilador y es una afilador eléctrica. Y la primera cosa que se hace es ajustar aquí el ángulo de los dientes. Y en el ripping chain, el tipo de cadena que usamos aquí en Logosol, se necesita tener un ángulo de 10 grados. And what you do then is you also set the angle of the disc here. So the disc goes down at a slight angle. And for the ripping change, it should be 60 degrees. You can run it between 55 and 65 as long as you run the same thing on the whole chain. Vale, y lo que se hace después es ajustar el ángulo de ataque. Y por los ripping change se debería estar entre 55 y 65 grados, pero si tiene en 60 es perfecto. Y después se baja la muela, así que se afila aquí. And if you want to adjust how much material you remove, you can adjust it either forward here to remove more material or back it up to remove less material. Así que si se quiere ajustar cuánto material se va a afilar, se puede ajustarlo aquí para afilar más o menos. And I'll start it up just to show how you sharpen the chain. Y ahora Per va a demostrarlo. And here is the crank to lock the chain in place while you're sharpening. And then you move every second teeth, every second one.
And then you go a full turn. You can mark where the first tooth that you're starting on with a pen, so you know when you've gone a full turn. Vale. Can you hold? Yeah. Así que aquí se puede sujetar la cadena y primero se afila cada otro con este ángulo aquí en 10 grados. Así que se hace con cada otro. Y es muy bien si se marca el primero diente que se afila. Y lo que hace después, cuando ha afilado todos los dientes en este lado, es simplemente que se abre aquí. Lite hårt. Ja, nu är det fel. Se abre aquí. Y se pone en la otra marca para afilar los dientes en el otro lado. Así que es muy fácil usar ese afilador. Solamente hay unas cosas que necesitan tener en cuenta, y eso es que los 10 grados en el ripping chain y 60 grados aquí en el ángulo de ataque. Después es muy fácil. Y recuerda que se necesita afilar un lado primero y después el otro. And then on the rakers here, you use a normal height gauge to set the height of the rakers. Perfect. And what we're using here is a CBN disc. Así que aquí tenemos una muela de CBN y es un material muy durable y se fija para ese tipo de uso. Y cuando se afila con un ripping chain, se puede tener en cuenta que es mejor tener una muela delgada. It's better with a thin disc when doing ripping chains. Yes. And the benefit with a disc like this is that it doesn't change its shape. It keeps its shape all the time. Y la cosa buena con este tipo de muela es que el CBN es que mantiene la misma forma todo el tiempo. La muela normal de piedra es un poquito más formable, y así que entonces necesita arreglar el afilamiento como la muela cambia forma, pero con eso no necesita hacerlo. And with this machine, it comes standard with ceramic discs. Y ese afilador en su configuración estándar, muelas en cerámicas están incluidas. There. And as you can see, you can sharpen normal cross-cutting chains as well. Y por supuesto, como se puede ver, tiene un montón de ángulos aquí, así que puede hacer cadenas normales. Se puede afilar cadenas normales también. There. Es un afilador muy bueno y muy fácil de usar. So this is one of the most important accessories to have when using a chainsaw mill, especially to make sure that the chains are sharp and that the left and right teeth are the same height. Así que eso es uno de los accesorios más importantes y más buenas de comprar si tiene un aserradero y vas a aserrar mucho, porque con eso se pueden mantener las cadenas buenas y asegurar que los ángulos de los dientes están lo mismo en los dos lados. Y eso va a mejorar el resultado significativamente. Así que si tiene un aserradero y va a aserrar mucho,
yo recomiendo si se compre un afilador. And if you prefer to sharpen the chains with a round file, for these ripping chains you should use a 4.8 millimeter round file. Y si se prefiere afilarlo con una fila redonda, debería usar una fila de 4.8 en diámetro. So now you've seen a little bit how you set up a chain sharpener, a manual chain sharpener, and it's not that difficult, to be honest. No. Y sí, bueno, ahora ha visto cómo se puede usar y cómo se puede instalar un afilador de cadena manual. Y como se puede ver, es muy fácil usar eso y es súper bien, porque entonces tú se puede mantener las cadenas buenas sí mismo y no necesita comprar nuevas cadenas todo el tiempo. Así que es una máquina fantástica que se puede comprar y usar junto con su aserradero. And we can go back just to the chainsaw just to show a little bit the importance with the guide bars as well. Yeah. So here it's very important that each side where the chain rests here has the same level. Otherwise the chain will steer either upwards or downwards when cutting. Así que es muy importante que los dientes aquí tienen el mismo ángulo en los dos lados, porque si no el corte va a irse en abajo o arriba. So once they are worn, you can file them down so they're even, and when the drive links here reach the bottom of the track, the guide bar is worn out. Can you say that again? So when these drive links on the chain, when they reach the bottom of the track in the bar, that means the bar is worn out. Así cuando esos piezas toca, cuando se tocan aquí, se necesita cambiar la cadena. Perfect. All right, now we have talked a little bit about the cutting equipment for the chainsaw mills, and now we're going to move to the bandsaw mill. Así que ahora hemos hablado sobre el equipo de corte por el aserradero de cadena y continuamos aquí con el aserradero de cinta, el B751, nuestra aserradera de cinta más básica, pero además tal vez una máquina o herramienta fantástica. Y vale. Should we open the Sí, hood podemos here? abrir aquí. Aquí es el cabezal. Y como puede ver, tiene dos ruedas que se usa para aserrar. Y esas ruedas tienen una función doble. Funcionan como aspas que mantiene el cabezal limpio de aserrín y también se frían la cinta. Así que tiene una función de enfriamiento, tal vez como se limpian el cabezal. And here we can show where you tension the blade, so the orange washer is in line with the pointers. Sí. Así puede ver el ajuste de la tensión de la cinta, y cuando esta marca naranja está en punto, tú sabes que la cinta está en buena tensión. And here is where you tension the blade. Sí, y se usa eso
para ajustar la tensión. Bueno, y tiene un sistema de enfriamiento de agua también. I can get the camera. Y tiene algo único con esta aserradero es que tiene un tanque de agua de aluminio anodizada y está súper durable y una cosa genial en nuestra opción. Y también tiene un sistema de altura aquí con mediciones fijas y cada medición representa un octavo de una pulgada. Así que se va a aumentar el cabezal una pulgada, se necesita 8 clics y una extra para compensar por el corte, la misma como el F2. Vale, y el sistema de altura está controlada por cadenas y eso es algo también súper buena porque son muy durables. And we have the same chains in here as well. Sí, tenemos la misma cadenas aquí para aumentar el cabezal y son súper durables. Y vale, aquí tenemos un motor de petróleo de 18 caballos de fuerza. Pero también hay una alternativa eléctrica con 4.5 kilowatts. Vale, creo que vamos a hacer el primer corte ahora. And also maybe the log clamps, they're quite por supuesto, special, so we need to point them out. You can see them here. Tenemos las abrazadas aquí y entonces se sujete el tronco usando esos y simplemente se pone los aquí y se empuje para fijar el tronco. Así que tiene un diseño muy único y muy lista. There. Vale, entonces podemos sujetar el tronco y hacer un corte. Let's fasten the trunk and make a cut. A cut.
Perfecto. Y una otra vez hemos obtenido un resultado fantástico. Y como se puede ver, una superficie muy linda y muy suave, como siempre. Y otra cosa que podemos mencionar sobre el B571 es que tiene un guía de hoja ajustable. Y eso es un accesorio que normalmente se puede encontrar en aserraderos más grandes, pero hemos instalado aquí en esa máquina. Y sí, es un funcionamiento muy practical y muy buena. Pero ahora continuamos con las cintas, porque como se puede ver, se usa una cinta o una hoja para cortar. Y ahora vamos a demostrar y mostrar cómo se pueden mantenerlos en buena forma. Voy a tomar. So this is a 12-volt machine. So you run it off a car battery. Así que eso es una máquina de 12 volts. Así que se puede hacerlo con una batería del coche. And here is an arm, and this arm moves each tooth forward. Así que ese mecanismo se mueve cada diente adelante. And the saw head, or the disc here, moves up and down. So what you want to do is, when you sharpen the blade, you want to remove as little material here in the edge, and then this arm will start moving the blade forward, and then the disc should grind a little bit in the bottom here of the gullet. Así que lo que pasa es que la muela se mueve abajo y arriba, mientras ese mecanismo mueve la cinta adelante. Y lo que se puede hacer es afilar tan poco como posible. Así que si quiere solamente que va a tocar un poquito aquí abajo. And here is where you set how deep the disc should go. Así que aquí se ajusta la profundidad de la muela. And with this adjustment here, you adjust how much the arm should move, so how much material you're taking off. Y con ese ajuste se ajuste cuánto ese mecanismo va a mover la cinta o empujar la cinta. And here is where you start the feed motor on the machine, and here is where you start the disc. Y aquí es para apagar la muela y aquí para apagar el movimiento de la cinta. And if we take a look at on the back of the machine here, you can see that we have set it to a 10-degree angle, and you can set it for very soft types of wood, you can set it to 14, and for very hard types of wood you can set it to 7. But most sawmill users run it on 10 degrees all the time. Sí, aquí se puede cambiar el ángulo de la cinta, y aquí lo tenemos en 10 grados, y eso es lo más normal para madera normal. O se puede ponerlo en 14 para madera más suave, o 7 para madera más duro, pero 10 básicamente funciona por todos los tipos de madera, y es lo que es más común. And with these blades, when you start, you can put a clamp on the first teeth that you sharpen, and then once the machine has gone a full turn, it'll switch off both motors. Así que se puede poner un clamp aquí en la cinta. Cuando ha afilado una vuelta completa,
se va a apagar la alimentación y la muela automáticamente. And also with all bandsaw blades, you want to avoid them scratching into the teeth, scratching into anything. So you want to mount the blade in the machine, a new blade with the cover on, and then remove the cover when the blade is mounted in the machine. Vale, así que la cinta está se necesita tener muy cuidado con la cinta, y por eso recomendamos que se mantiene la cubierta cuando se va a instalar la cinta en el aserradero. Así que mantiene la cubierta, y cuando la cinta está dentro del aserradero se puede removerlo. And also to mention is you can see the little washer here. So this washer is used when you sharpen blades with a 22 millimeter pitch. And if you remove it, you can sharpen blade with 25 millimeter pitch. Así que esa distancia se usa cuando va a afilar cintas con una distancia de 22 milímetros. Y si va a afilar una otra tipo de cinta, se puede removerlo fácilmente. Pero está incluida con el afilador. Y si va a afilar unos de nuestras cintas, necesita estar ahí. And this ceramic disc is included with the machine, and we have it as spares as well. And you can also get a similar CBN disc to fit this. Así que esa es la muela cerámica, y está incluida con el afilador. Pero también se puede cambiarlo y usar una muela de CBN como usamos antes con el afilador de cadena, porque va a obtener un poquito mejor resultado con esto. Pero esta es lo que está incluido en la configuración normal. So that's a little bit about the blade sharpener. It's also a very crucial accessory for if you have a bandsaw mill. It makes you more independent, and you can quickly get going again. Perfecto. Y eso fue un poquito sobre el afilador de la cinta, y es un accesorio crucial para si tiene un aserradero de cadena, y va a hacerte más independiente, y puede usar cada cinta más veces. Se puede afilar cada cinta más o menos 5 veces, y entonces no necesita ir a la tienda para comprar nuevas cintas todo el tiempo. Así que es una inversión fantástica para su aserradero. Y tenemos cintas de 3 tipos. Tenemos las cintas normales, los HSS y los de carburo. Y con eso se puede afilar los normales y los de HSS. Y los normales aquí se necesita afilar quizás cada segunda hora de uso, o cada otra hora de uso. Y con el HSS es cada 3 horas de uso. Pero el carburo se puede quizás aserar 12 horas. Pero el carburo no se debe afilar porque está tan duro. Vale, pero podemos demostrarlo cómo se funciona. We'll show how it works. Well, we don't have a connector. So we don't have it. We didn't have access to a battery. No tenemos una batería, así que no podemos demostrarlo. Disculpa. So, Bueno, should we check if we've gotten any questions? sí. Vamos a ver si tiene preguntas. Y si tiene preguntas, por favor, escríbelos en el chat y vamos a responder. Vamos a ver.
Yo puedo ver que hay preguntas sobre el precio. Y entonces yo recomendaría que visiten nuestra página web o llámenos o llame su distribuidor local. De priset. Oh, okay. Hello, Saul. Hope all is well. Nice hearing from you. Bueno. Let's see if we don't have any more questions. No hay más preguntas. Entonces, Did yo they- diría, Yeah, I would say that we'll do another cut with the F2. we'll do I that. think that's the best solution. So, así que no tenemos más preguntas ahora, pero entonces vamos a hacer un otro corte con el F2. Y yo creo que ahora toca a mí. Now it's my turn. Yes. We'll raise Yeah. it. Y eso es el modelo F2 en su configuración básica de 4 metros, equipado con la alimentación básica de manivela y una motosierra, junto con una barra de dirección para mantener la cadena estable. Venga. Perfect. Perfecto. Should Vale. we turn it around? Sí, podemos dar la vuelta y mostrar. Ya. Y como se puede ver,
hemos obtenido un resultado fantástico. Y el F2 es una herramienta fantástica porque es tan fácil usarlo y con su motosierra puede aserrar y cortar y crear tablones y tablas en su mismo. Y yo diría que nunca antes ha estado tan fácil hacer sus propias tablas. Es simplemente increíble. Y también, quizás la cosa más importante, no solamente es fácil, también es muy divertido. It's not only easy, it's also fun. Exactly. Ya está. Perfect. Yes, now we've talked a little bit about equipment, and we also have a quite useful handbook that you can download on our website. Así que ahora hemos hablado un poquito sobre el equipo de corte y también en nuestra página web tenemos una guía que se puede descargar y leer e informarse sobre el afilamiento y los equipos de corte. And we also made a YouTube video, I think in three or four parts, when we're using the chain grinder. So that's quite useful to have a look at as well. Y también tenemos una serie en YouTube donde usamos, demostramos y explicamos todo sobre el afilador manual eléctrica. Sí, y yo creo que eso fue todo por hoy, así que mil gracias para su atención y por favor visita nuestra página web y visítanos en YouTube, síganos ahí y puede encontrarlo en todas sus redes sociales, solamente busca por Logosol y seguramente va a encontrarnos. Y si tiene preguntas y si quiere más información, contáctanos, llámenos, escribe un email, haz todo. Así que eso fue todo por hoy. Mil gracias y adiós. Adiós.